Hola a todos, nuevamente bienvenidos a este programa especial organizado por el capítulo universitario de la Coparmex con el apoyo de la Universidad Intercontinental. Y el día de hoy me encuentro con Edgar y Valeria del representante del capítulo de la Universidad del Pedregal y Edgar del capítulo del Instituto Politécnico Nacional. Soy José Francisco Constantino Benítez, presidente del capítulo universitario de la Coparmex en la Universidad Intercontinental, y nuevamente les doy la bienvenida. Me gustaría iniciar esta discusión, este espacio, preguntándoles, ¿qué retos enfrenta México respecto al desarrollo tecnológico? Y consideremos dentro de este desarrollo tecnológico a la inteligencia artificial. Valeria, ¿te gustaría comenzar? Yo diría uno de los mayores retos que presenta México sería la falta de información. Hablando específicamente en el área de las universidades, al menos a mí me ha tocado ver en mi universidad que en lugar de darle un apoyo para que nosotros tengamos un mayor conocimiento, lo rechazan, ya que pues lo ven como un uso no ético, porque la verdad, a diferencia de otras herramientas que existen, la inteligencia artificial nos los da ya pues todo desglosado. Entonces puede parecer que no nos esforzamos para tener una mayor investigación o más información, simplemente solo se lo pedimos a la inteligencia y no los da. En lugar de eso, creo que debería de haber talleres y cursos para saber cómo explotar de una mejor manera estas herramientas sin que sea como nuestro único recurso. Tú hablas de dar un seguimiento respecto al desarrollo tecnológico que se le da. Sí. Ok. Edgar, la misma pregunta, y ahorita hago el contraste de ambos puntos. Claro. En mi caso, yo me enfocaría en dos perspectivas clave. La primera sería la optimización de trámites a través de plataformas digitales. Yo creo que algo muy relevante es tener la factibilidad de poder hacer trámites con transparencia, y parte de ello es tener procesos que no tengan un seguimiento detrás de la burocracia, sino tal vez de un proceso de, blockchain, algo por el estilo que pueda ayudar a que el trámite sea transparente, directo, rápido, conciso y se someta a aprobaciones siempre y cuando no sean cuestiones súper sensibles, claro, y que también tengan este tipo de deliberaciones. Y en segundo caso, yo creo que una de las fronteras más importantes que tiene México en cuanto a tecnología no va tanto por la inteligencia artificial PP, sino más bien ni siquiera por la parte de la tecnología expresamente, pero sí es del sector tecnológico, sino más bien es la fuga de cerebros que tenemos en el país por la falta de buenos salarios y buen presupuesto a este tipo de adquisiciones. Eso oprime o prohíbe que tengamos un desarrollo tecnológico vasto en muchos casos. Retomando ese punto, Edgar, y me gustaría preguntarle a los dos, en este ámbito de la inteligencia artificial, ¿qué retos representa en el desarrollo humano el uso de la inteligencia artificial? Coincido que a lo mejor el problema principal no es la inteligencia artificial, sino tener gente capacitada para poder utilizar la inteligencia artificial. Pero ¿qué retos dirían ustedes que enfrenta para poder desarrollar humanamente? ¿Qué retos representa la inteligencia artificial en el desarrollo humano? ¿Qué tan desafiante puede ser al momento de querer generar este desarrollo humano? Claro. Considero que realmente el problema al desarrollar inteligencia artificial es no qué retos tiene la inteligencia artificial en el desarrollo humano, sino más bien qué retos tiene el humano para desarrollarse correctamente con la inteligencia artificial. Requiere una culturalización donde justo se habla de que usamos las herramientas para conseguir información de manera express y no como una herramienta de soporte para coayudar a los procesos que tenemos. Simplemente un psicólogo, en lugar de optar por la inteligencia, un test psicológico por una inteligencia, uno por un humano, ¿por qué no concentrar las capacidades analíticas de una inteligencia en el análisis y la capacidad pragmática del humano en la interpretación del mismo? Claro. En ese mismo sentido, Valeria, ¿tú qué nos podrías decir? Pues creo que comparto mucho la idea que comenta Edgar. Justo como ya lo había comentado anteriormente, creo que
la información que se tiene sobre la inteligencia es muy mínima. Entonces la estamos utilizando, creo que no a su mayor capacidad, sino lo que se nos hace más fácil. Y entendiendo esas limitaciones que ustedes están empleando, ustedes están señalando respecto no tanto hacia la inteligencia, sino de la persona como tal, ¿cómo podríamos, qué se podría hacer desde los capítulos universitarios en un sentido de incidencia con el modelo de desarrollo educativo, con el sistema educativo? ¿Qué propondrían ustedes o qué se tendría que hacer socialmente hablando para que esas limitaciones que existen se puedan traducir en soluciones? Ok. ¿A quién le gustaría? ¿Valeria? Bueno, justo uno de los puntos que yo, pues, se me ocurrieron al saber este tema es que estaría padre que existan plataformas de educación digital y que estas sean gratuitas, ya que pues se sabe que a veces que tenga un costo así, pues no llega al alcance que nos gustaría. Y pues capacitar a comunidades específicamente en habilidades tecnológicas enfocadas en la inteligencia artificial. Ok. Edgar. Okay. En el 90% de los casos, la resolución óptima para un problema es afrontarlo de manera directa. Tenemos una cultura que tiende a evitar el uso de inteligencia artificial o de catalogarlo con algún estigma al momento de utilizarse. En lugar de ello, lo mejor o lo óptimo que yo consideraría sería ir directo al grano y focalizar a los estudiantes a utilizarlo de manera correcta, no a evitar hacer tareas con IA, claro, sino a utilizar un razonamiento lógico para que la IA responda a las inquietudes del estudiante y el estudiante procese lo que quiere que haga la IA específicamente, no una tarea completa. Claro, entendiendo los puntos que están diciendo, ese sería el escenario ideal que estaríamos planteando, ¿no? Que hubieran programas de capacitación para los estudiantes, que se tuviera un acompañamiento de lo que señalas respecto a las tareas, que no se les prohíba utilizar la inteligencia artificial, sino que más bien se les oriente de qué forma hacerlo correctamente. Y abordando ese sentido de lo correcto y lo incorrecto, ¿qué cuestiones regulatorias o legales creen que se debería de considerar tomando en cuenta el desarrollo de la inteligencia artificial que ya está sobre nosotros prácticamente? Y no sé, corríjanme ustedes que son nuestros invitados para este panel, ¿ya hay alguna iniciativa, algún avance respecto a legislar el uso de la inteligencia artificial? Bueno, sí, efectivamente hay avances sobre ello. El conocimiento que existe sobre esto tiene una problemática fundamental que se está planteando en este mundo, en este momento en todo el mundo. Y es que realmente estas legislaciones funcionan de manera local cuando tenemos una herramienta que funciona de manera globalizada, por lo que no hay una manera regulatoria clara actualmente para regir esta. Simplemente hay programas nacionales que rigen las políticas de uso que tienen que tener las empresas dentro de su país para la generación de estas herramientas. Claro. Me quedo con lo que dices, ahorita lo retomo. Valeria, ¿tú qué nos podrías comentar respecto a una posición regulatoria en el sentido legislativo de la inteligencia artificial? Pues la verdad es que si ya existe, yo desconozco, no estoy informada al respecto, pero pues justo uno de los puntos que yo revisé para este panel fue generar una estrategia nacional para usar responsable y éticamente lo que son las inteligencias artificiales. El objetivo sería desarrollar una guía para regular justo el uso de la inteligencia y evitar el uso indebido. Y esto nos ayudaría a proteger empleos y garantizar decisiones justas, como en sectores de justicia, salud y educación. La forma en la que yo veo que esto se podría llevar a la práctica sería mesas de trabajo entre gobiernos, universidades y empresas para definir cuáles son los estándares que creen correctos. Creo que con las visiones los comentarios que han compartido el día de hoy, podemos llegar, y por lo que entiendo, estamos de acuerdo en el que sí se debe utilizar la inteligencia artificial. Nada más que yo les preguntaría, ¿cómo medir o hasta qué grado saber si el uso de esta inteligencia artificial es correcto
o el uso de la inteligencia artificial es incorrecto. Pasando de lado que si te ayudó para hacer una tarea, una investigación y no referenció, no. ¿Hasta qué punto llevémoslo a una escala a lo mejor de un problema social, como que se utilice algún sistema manejado por IA y que esto pueda afectar a una población o incluso a un país entero? ¿Hasta qué punto? Entiendo lo que dicen de que sí es importante el uso de la IA, pero ¿hasta qué punto, cuál sería el punto medio justamente del uso correcto o incorrecto de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos medirlo o saber cuándo sí y cuándo no? Ok. Mira, quisiera retomar un poco tu punto anterior para abordar este después. Claro. Entendiendo que tal vez, a pesar de no haber un marco regulatorio claro a nivel internacional, hay unas leyes supremas por las cuales se fundamentó todo esto, que son las 3 leyes de Asimov, y actualmente están retocadas, están sustraídas y transformadas para ser utilizadas de manera correcta en los términos que tenemos actualmente y no en 1960, que fue cuando se escribió el libro de Soy Leyenda, de donde brota todo esto. Ok, tomando eso en cuenta, tenemos un marco regulatorio que nos habla de lo que una inteligencia puede y no puede hacer por formación desde que se crea. Okay. Pero aún tenemos la discerniente que claramente tú dices de qué debe y qué no debe hacer un humano. ¿Cómo sabemos que la inteligencia está haciendo lo que debe de hacer y que no está programada para decirte que está haciendo lo que debe de hacer? Y no lo que, y por detrás tal vez está recopilando información sin que tenga consentimiento porque así está programada, o está aprendiendo en un segundo plano para la creación de algo totalmente diferente, ¿no? Son pánicos que podrían crear colectivamente, pero no necesariamente sabremos hasta que suceda. Entonces toca vivir, entenderla y aplicar hasta donde sea posible y revisar, claro, los marcos como la normativa legal que mencionábamos antes, del marco internacional que se tiene que formar para que haya una congruencia con lo que pueda ser una inteligencia. Pero entonces lo que dices es que aún no tenemos como un punto medio de saberlo al 100%, ¿con certeza? No lo vamos a tener. Ok. Va. ¿Valeria? Pues yo como punto medio pondría que no rebase el límite donde la inteligencia termine de reemplazar completamente las funciones de un humano. Muchas veces he escuchado como de en un futuro vamos a ser reemplazados por los robots. Creo que ya llegar a ese punto sería peligroso para la humanidad, que la inteligencia rebasara esos límites. Y también pues que no ponga en peligro a la humanidad igualmente. Y ya. Respecto a lo que comentan, de este lado que nunca vamos a tener una forma de saber hasta qué punto realmente la inteligencia hace lo correcto o lo incorrecto, y el contraste de lo que hace es que la inteligencia no reemplace del todo las funciones de un humano y que el humano siga teniendo como el control de la inteligencia artificial. Yo les preguntaría, en un sector empresarial como lo son los capítulos universitarios de Coparmex, la misma Coparmex Ciudad de México, ¿cómo podríamos enfocar la inteligencia artificial independientemente de lo que el centro empresarial ya ha hecho con Luisa aquí en Ciudad de México, para que las pymes pudieran ver beneficios, pudieran ver resultados? ¿De qué manera podríamos ocupar esta inteligencia artificial para dar mejores resultados hacia las pymes y un mejor desarrollo? ¿Valeria? Pues creo que uno de los puntos que podría ayudar la inteligencia artificial en el mundo empresarial serían los hubs de innovación y las startups. Pues esto podría ser creando como un coworking, incubadoras, para fomentar proyectos tecnológicos de impacto social, y pues esto, que los emprendimientos estén basados en generar soluciones para problemas locales en cada sector empresarial. Okay, que el emprendimiento busque solucionar problemas locales. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos incluir a la inteligencia artificial? Pues sería justo apoyándonos de ella desde una herramienta como para llevar como el procesamiento de información, las programaciones y etcétera. Ok, como la logística. Exacto. Ok. Edgar. Concuerdo con Vale. Mira, Pepe,
más allá de eso, creo que es importante partir del puerto de que la inteligencia artificial hoy en día es un producto de la estadística. Funciona a través de las respuestas en un entorno muy primitivo. Funciona a través de las respuestas con mayor probabilidad de ser acertadas dentro de un entorno. Por lo que dentro de esto se puede ocupar dentro de muchos aspectos, no solamente en estadística tradicional, sino inclusive tener un abordaje óptimo para hacer hang-ups a las personas y que tengamos integración de los grupos. Literalmente cumplir la función de un secretario hasta poder crear fomento a los programas que pudieran tener más probabilidad de éxito en la aplicación y dejar el punto sensible a la persona especializada. Claro. Retomando un poco, me viene también a la mente las diferencias que existen de un capítulo a otro, pero quiero llevarlo a un panorama más amplio. Adelante. ¿Qué brecha se está generando en el uso de la inteligencia artificial, tomando en cuenta que hay países que pues ya han desarrollado incluso modelos que son ocupados a nivel global, y México, que de acuerdo a la información con la que yo tengo, todavía no hemos desarrollado a lo mejor un Copilot, un ChatGPT. Somos dependientes de otros. Exactamente. Y dejemos a un lado el desarrollo que otros países tienen. ¿Qué brecha podría existir de aquí a 5 años, tomando en cuenta que en las grandes ciudades de México se está implementando a lo mejor deficientemente contra zonas rurales en donde a lo mejor ni siquiera saben que todavía existe la inteligencia artificial? Claro. ¿Cuál sería esta brecha? ¿Qué retos enfrentamos y cómo podríamos solucionarlos? Edgar. Ok, totalmente concuerdo contigo. Ni siquiera es necesario partir de un puerto donde nosotros somos México y Estados Unidos tiene sus problemas, porque inclusive el almacenamiento del Big Data puede ser un problema grave. Partimos de un puerto donde tenemos una desigualdad económica enorme, donde nosotros como citadinos tenemos la capacidad de utilizar este conocimiento colectivo de una manera más factible, no solo por tener un aparato que nos brinde las respuestas, sino porque tenemos la aproximación de aplicación a la misma. Este punto solamente se ha visto fomentado en cuanto al contexto mexicano. Hemos visto que a través de los años, a pesar de que inclusive el nuevo gobierno ha tratado de romper esa brecha, de mover órganos céntricos a hacerlos excéntricos y estar en los diferentes estados de la República, no se ha podido. Entonces, es muy probable que esta brecha no pueda romperse, pero aún con eso, es muy posible que la opción para que esto sea viable sería humanizarnos nosotros y buscar alguna manera de acercar estas aproximaciones a ellos. Claro. Humanizarnos a nosotros y buscar estas aproximaciones a ellos, de claro, una equivalencia, claro, de acuerdo a las necesidades y en proporción a lo que el entorno permite. Totalmente, inclusive llevar un médico a una comunidad y que este médico tenga apoyo de 5 computadoras donde cada persona pueda redactar un mini diagnóstico para que el médico pueda ahorrar tiempo, pueda hacer que tenga un mejor y mayor alcance con la aproximación de cada paciente sin tener que abordar todo el día al médico y sin abrumarse. Claro. Gracias Edgar. ¿Y de este lado, Valeria? Pues yo creo que la adopción de la inteligencia artificial ha ayudado, bueno, se ha visto que ayuda a la digitalización de las pymes, desarrollo de infraestructura tecnológica, y pues creo que estos avances no solo impulsan la competitividad, sino que también generan empleos de alta especialización, y pues creo que eso sería algo que se vería el impacto, por lo cual pues creo que sería difícil romper justo estas brechas que tú mencionas, porque al México no tener como esta adopción al mismo grado que lo tienen otros países, disminuye la competitividad y los empleos desarrollados que comento. Claro. En este mismo sentido y respecto a una competitividad global, ahora quiero traerlo a menor escala. Desde sus capítulos universitarios, ¿qué papel están tomando o cómo están trabajando o qué habilidades dirían que son necesarias formar en los jóvenes para poder impulsar un manejo eficiente, correcto y ético de la inteligencia artificial? Pues creo que justo como capítulo universitario estamos hablando de mentes jóvenes, mentes que pues quieren adoptar esto porque nos hemos dado cuenta que la tecnología sirve como un motor de cambio.
Entonces, pues en mi capítulo nos gustaría como proponer estos proyectos de capacitación de herramientas digitales, alianzas con empresas de innovación y fomentar emprendimientos tecnológicos que respondan a problemas locales. Son propuestas hasta el momento, pero Sí. se van a estar trabajando. Sí, todavía no se aterrizan como tal. Ok, pero bueno, hay propuestas Claro. en ese sentido. ¿Y de este lado, Edgar? Realmente en la rama de inteligencia artificial contamos únicamente con dos herramientas o fundamentos para actuar sobre esto y que están en nuestros estatutos del capítulo, que es el fomento de un pensamiento lógico crítico para responder al entorno y también la cuestión, aunque suena un poco alejado de lo que me estás preguntando, pero no lo es tanto, es la cuestión de un pensamiento sustentable o responsable con el ambiente. Esto porque va acompañado con las inteligencias artificiales. Finalmente, la inteligencia solamente es el producto del conocimiento de los humanos que lo nutren. Claro. Por lo tanto, si no creas un margen o un contexto donde ésta pueda ser nutrida o alimentada de manera propia, vas a obtener productos basuras de lo que la inteligencia pueda brindarte. Claro, claro. Muy interesante ambas visiones y ambos proyectos y ambas formas de cómo se están trabajando desde los capítulos universitarios, las iniciativas que se traen. Y para ir cerrando este panel, me gustaría preguntarles, ¿qué le dirían ustedes a los jóvenes respecto a el uso de la inteligencia artificial? A lo mejor el joven que dice, no, yo como que mejor no lo uso y yo sigo haciendo la forma, que es raro el joven que lo hace, o al joven que dice, no, yo sí lo ocupo para todas las tareas. ¿Qué mensaje le enviarían a los jóvenes para poder, respecto al uso de la inteligencia artificial, un uso responsable de la inteligencia artificial? Edgar. Ok. Lo voy a hacer de una manera indirecta y a forma de mensaje directo hacia ti, joven. Te platico. Yo del diario tengo conversaciones con las inteligencias para fomentar precisamente mis campos de conocimiento. Te invitaría a que si tienes alguna duda, una inquietud, una pregunta, curiosidad, platica, desarrolla, redacta, ve a dónde lleva esa conversación. Incluso puede ser que en algún momento encuentres una solución a tus propios pensamientos sin que corresponda a lo que el entorno propiamente proporciona y la propia inteligencia te dice, esa no es la respuesta usual, pero la podemos plantear de este modo para que sea óptima. No te quedes simplemente buscando una respuesta y diciendo, ok, sí. Cuestiona, investiga más, ve a dónde puedes llegar con la pregunta que tenías en un inicio. Genial, gracias, Edgar. Valeria. Pues mi idea va un poquito de la mano de Edgar, porque creo que a pesar de que sí, la inteligencia facilita mucho con respuestas ágiles, creo que nadie en esta vida se queda con la primera impresión de una persona o con lo primero que encuentra. Siempre hay que ir por más. Entonces, sí utilizar la inteligencia, pero que no sea la única herramienta. Porque creo que lo que ha generado esta inteligencia al darnos todo tan fácil es que nos conformamos con lo mínimo y dejamos de ser personas que pues indagan más, que tienen más curiosidad. Simplemente nos quedamos con lo que ella nos dio y no, ahí en el fondo de las inteligencias o internet, revistas, porque pues también siguen habiendo esas herramientas, podemos encontrar más que solo quedándonos con lo primero que se nos dio. Claro, gracias Valeria. Ya por último, agradecerles a ambos su participación el día de hoy aquí. Sí, gracias. Me gustaría preguntarles si les gustaría cerrar con algún mensaje, algunas palabras, algo que les gustaría decir antes de cerrar. Sí, me quedó un extra que comentar y ¿Sí? es, no vuelvas a una inteligencia artificial un igual con tu mejor amigo humano. Ocúpalo, entiéndelo, ayúdalo a que valide inclusive tus emociones, pero que no sustituya nunca el afecto de tus seres queridos. Es una herramienta que te está ayudando, no es un soporte emocional directo. Siempre busca primero a las personas para poder llevar a cabo proyectos e ideas o inclusive tus sentimientos. Muy buena frase y qué bueno que la rescataste. ¿Valeria? Pues también me voy a apoyar un poco de la idea de Edgar. Creo que a pesar de todos estos avances que hemos tenido últimamente, no hay que dejar esa parte humana que nos hace ser la especie
preponderante en la vida. Siempre hay que ser empáticos, sacar ese lado humano, a pesar de todas las innovaciones que hemos tenido últimamente. Perfecto. Pues a nombre del capítulo universitario de la Coparmex en la Universidad Intercontinental, les agradecemos mucho su participación. Esperamos que desde sus capítulos, el Politécnico Nacional y la Universidad del Pedregal, se puedan seguir sumando a la iniciativa de Grupo para Incidir, liderada por Coparmex Ibero y por Coparmex Week. Les damos nuevamente las gracias. Esto fue nuestro último panel. Mi nombre es José Francisco Constantino Benítez y hasta la próxima. Gracias, Pepe.